Noticias 1 es el segundo medio de comunicación más consultado en televisión por los líderes de opinión en Colombia para mantenerse informados. Así lo señala el último estudio del panel de opinión de la firma Cifras y Conceptos. Gracias por elegir la independencia. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la Red Independiente. Presenta Noticias 1 con Claudia Cano y Mauricio Posada. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a las mejores noticias del fin de semana. Queridos backers, durante este mes de noviembre, por donaciones de 200.000 pesos, recibirán 23 boletas para participar en el concurso del carro de la independencia y además este maravilloso kit de Noticias 1 2023 con morral inteligente que tiene puerto USB y cable para power bank, carriel y cartuchera. Pueden escogerlos en 3 colores, negro, gris y azul. Recuerden, aportes de 200.000 pesos, 23 boletas y el combo del morral, carriel y cartuchera. Muchas gracias. Esta semana ha sido dura para Noticias 1. Como muchos han sabido, el ex integrante de nuestro equipo, Juan Fernando Varona, fue denunciado penalmente por violencia de género por su novia. Las imágenes en redes digitales se explican por sí mismas. Debido a la gravedad de los hechos expuestos, esta empresa lo despidió inmediatamente y reconoce su derecho a la defensa. Él tiene derecho a que la justicia evalúe su versión, pero nunca más será miembro de este equipo. Noticias 1 reafirma su compromiso con la independencia, con la verdad y con la defensa de la mujer. Empezamos. La Secretaría de la Conferencia de Cambio Climático en Egipto, COP27, le anunció esta tarde al gobierno de Colombia que 2 de los delegados de ese país fueron denunciados por presunto acoso sexual. Esta tarde el Ministerio de Relaciones Exteriores sorprendió con un comunicado que entregó a la opinión pública en que se informa que 2 miembros de la delegación colombiana en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático que se está desarrollando en Sharm el Sheikh, Egipto, y a la que asistió hasta hace unos días el presidente Petro, fueron denunciados por presunto acoso sexual. El secretariado de la COP27 ha informado al gobierno de Colombia sobre una denuncia contra 2 miembros de la delegación del país en este evento por presunto acoso sexual. La Cancillería añadió que a los 2 delegados cuya identidad se mantuvo en reserva, se les retiraron sus acreditaciones como representantes de Colombia. Hemos procedido a suspender las acreditaciones de estos 2 delegados mientras el secretariado avanza en la investigación. Ni la oficina de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores ni la Casa de Nariño dieron respuesta a preguntas adicionales sobre los motivos que tuvo el secretario de la COP27, como se llama la conferencia sobre cambio climático, para abrir investigación inicial sobre las denuncias. Tampoco se obtuvieron datos sobre los nombres de los investigados ni de sus denunciantes. Pero sí se supo que no todos los colombianos que obtuvieron acreditación para asistir a la COP27 hacían parte del gobierno, sino que fueron varios invitados como voceros de ONGs ambientalistas. Esta noche llega el avión presidencial con el jefe de Estado y toda su comitiva a bordo, procedente de París, en donde tuvo reuniones con el presidente Macron y otros jefes de Estado. En Francia, Gustavo Petro jugó su papel en el reinicio de los diálogos entre el gobierno y la oposición de Venezuela a instancias de los gobiernos de Francia y México. El colombiano pidió levantar el embargo. Miguel Ángel Peñarata. Claudia, según el presidente Petro, el levantamiento del embargo jugará a favor de los venezolanos que han arriesgado su vida y su dignidad saliendo del país, pues facilitaría su regreso en condiciones dignas al hermano país. Al término de su gira internacional, el presidente Petro afirmó que tras reunirse con varios líderes políticos en Francia, se creó el compromiso de reactivar la mesa de diálogo entre el gobierno Maduro y los grupos de oposición en Venezuela, que se venía desarrollando en México pero que estaba paralizada. Petro dijo que actuará como garante para brindar garantías que fortalezcan la región en materia de derechos humanos y propuso lo que denominó el desescalamiento del conflicto político en el vecino país. La disposición a apoyar como sea, de manera obviamente sin intervenir en un acuerdo que debe ser entre venezolanos, apoyar ese acuerdo. Petro aseguró que Colombia actuará con respeto frente al diálogo de los contrarios en Venezuela, pero admitió que se comprometió a favorecer un clima de entendimiento. Me comprometí a mejorar la estadía del pueblo venezolano en Colombia para quienes quieren quedar allí y
propuse que el desbloqueo a la economía venezolana sea parte de una medida humanitaria en favor de millones de personas que sufrieron esclavitud sexual, muchas mujeres, esclavitud infantil en lugares de trabajo, conducción hacia esquemas de violencia que en otros países hay, un mejor vivir en Colombia. Antes de regresar al país, Petro calificó como exitosa la cumbre climática de Egipto y que Colombia se posicionó como un estado defensor del planeta en la defensa de la selva amazónica y la propuesta de desincentivar las energías fósiles. No obstante, el embajador en Venezuela, Armando Benedetti, estuvo a punto de dañar el papel de Colombia en el diálogo en Venezuela. Llamó con una palabra gruesa y grosera al jefe de la oposición. Pidió perdón por lo que dijo, porque según explicó, ese día venía picado de culebra. Esta semana el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, dijo en entrevista a un medio local de ese país que no podía referirse en los mejores términos a Juan Guaidó, reconocido por la oposición e internacionalmente como presidente interino de Venezuela. Las frases y apelativos que utilizó el embajador Benedetti no fue la de un diplomático, según buena parte de la prensa colombiana. Yo medio soy persona, veo que Guaidó me atacó. Digo, ¿y este huevón? ¿Por qué me va a atacar? O sea, ¿qué es lo que le pasa? Entonces yo venía picado de culebra y cuando yo llegué aquí a Caracas dije que él no era nadie. Y como siempre me pareció un pendejo, no ahora, sino cuando era senador. La declaración de Benedetti molestó a la oposición venezolana, que lo criticó por intervenir groseramente en la política interna de ese país. No debió haber dicho eso, pero si hay que pedirle excusa a la oposición, se le pide a la oposición y al mismo Guaidó, pero a la larga yo creo que de pronto no es una mala forma de expresarme, en el sentido de que yo me refiero al peso político a una elección popular. El periodista que lo entrevistaba le hizo la pregunta obvia. ¿Ha recibido algún comentario de parte del Ejecutivo colombiano por esta palabra? No. ¿Lo han regañado o algo? Un regaño suave, pero fue suave. Tras esta declaración, el embajador colombiano confirmó que los diálogos entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición iban por buen camino. Que esas conversaciones van muy adelantadas y van muy bien en favor de Venezuela. Y como que ellos ya dicen, si ya estamos en una etapa final, ¿para qué incluir a alguien más? Agregó que en los diálogos entre el gobierno venezolano y la oposición también tendrá un papel el gobierno de Estados Unidos. La iniciativa de un congresista conservador, apoyada por otro del Polo, pretende alargar el mandato presidencial por otro año en la reforma política. El gobierno por ahora le niega su respaldo. Gustavo Monge. Claudia, otra representante del grupo del gobierno, Catherine Jubinao, dice que como está el proyecto, abre un boquete para que sea un gamonal con su esfero el que arme las listas para las elecciones. El representante conservador Luis Eduardo Díaz Mateus fue el autor inicial de la propuesta de ampliar el periodo presidencial de 4 a 5 años. Lo mismo propuso para quienes sean elegidos a partir del año 2026 en los cargos de congresistas, alcaldes y gobernadores. Asumir facultades que no tenemos. La polémica política se inició de inmediato, en especial entre los miembros de la oposición, quienes creyeron ver una intención oculta del gobierno Petro de prolongarse después de que termine su periodo, precisamente en 2026. Esa sospecha creció cuando un representante del partido de gobierno acogió la propuesta del conservador. Un presidente de la República llega y en el primer año debe ejecutar el plan de gobierno anterior, es decir, de su antecesor. Y al primer año, hay elecciones locales. Es decir, en la práctica, el presidente de la República solamente tiene 2 años para ejercer. Explica el representante del pacto histórico que al aumentarse a 5 años el periodo, se podrán mostrar los verdaderos logros de un gobierno. Si tenemos 5 años, habrá más tiempo para formular su plan de desarrollo y para ejecutar y mostrar resultados en el mediano plazo, que son los 5 años. Pero hay representantes cercanos a la coalición que de manera tajante rechazan la ampliación del periodo presidencial. No estoy de acuerdo. La reforma política propone voto obligatorio por 8 años, así como listas cerradas que sean integradas en igual proporción entre mujeres y hombres. Pero si dentro de la reforma electoral no van mecanismos claros y contundentes de democracia interna, lo que estamos haciendo es abrir un boquete para que los partidos se nos vuelvan el cacique con el esfero, armando las listas como se le da la gana al cacique. El ministro del Interior, Alfonso Prada, le expresó a este noticiero que la propuesta de ampliar el periodo presidencial no tiene respaldo del gobierno nacional.
La Asociación Nacional de Industriales resolvió respaldar al presidente en el que el gobierno no encuentra instancias de diálogo y con ello creó un silencio en el diálogo necesario con el gobierno. Marta Olaya. Claudia, los gremios y los expertos dicen que el gobierno y los empresarios se necesitan mutuamente y que pese a las posiciones sentadas es necesario establecer el diálogo. Pese a la distancia política e ideológica que existe entre el gobierno Petro y la Asociación Nacional de Industriales ANDI, pero ante todo frente al presidente del gremio, Bruce McMaster, la junta directiva lo ratificó en su cargo hasta el año 2025, lo que deja el interrogante sobre las consecuencias que podrían derivarse en el desarrollo del país de darse una ruptura total de relaciones entre el empresariado colombiano más poderoso y la Casa de Nariño. Ningún gobierno ni a ningún gremio le conviene estar separados. Yo creo que Colombia hoy tiene muchos retos por condiciones internas, pero también por condiciones mundiales, y lo que debemos precisamente estar mente abierta y hablar el diálogo con la tranquilidad y el respeto que las partes merecen. Hace apenas un par de días, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, se refirió en entrevista con el periodista Yamid Ahmad de CMI a la ausencia de diálogo que hay entre él, como rector público de las finanzas del país, y el vocero de la clase industrial. Es muy difícil hablar con el sector Bruce, eso le aseguro. No es, pero como reitero, tengo muy buenas relaciones con muchos gremios. Desde la academia les pidieron a los dos personajes que den vuelta a la página y reconstruyan los puentes de comunicación después de haber sido aprobada la reforma tributaria que pudo ser la manzana de la discordia. Ya la reforma tributaria se aprobó, ya entra conciliación, está ya la conciliación, se aprobará la próxima semana. Ya lo importante tanto para el gobierno como para el gremio es que un poco esas asperezas y aclaren conceptos que pues, se interpretaron bien. Altos funcionarios del gobierno han dicho que el restablecimiento de unos buenos niveles de diálogo con la ANDI y en particular con Bruce McMaster pasa por exponer propuestas que contribuyan a recuperar las flacas finanzas nacionales con el esfuerzo económico de todos, pero en especial de quienes disponen de grandes fortunas. Cambio, en solo 9 meses de vida, es ya el segundo medio digital más consultado por los líderes de opinión. Sea usted uno de ellos. Suscríbase en www.cambiocolombia.com. Anoche quedó en libertad sorpresivamente el excongresista Richard Aguilar, investigado por presunta corrupción en la ejecución de contratos públicos en Santander cuando era su gobernador. Víctor Ballestas. Claudia, la magistrada del Tribunal de Bogotá que tiene el caso firmó la libertad de Aguilar al borde del cierre de la hora judicial y cuando se iniciaba un puente festivo. A la hora de cierre de jornada laboral, ayer viernes, día de inicio de puente festivo, la magistrada Alexandra Osa Sánchez de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá dio a conocer que firmó la orden de libertad por vencimiento de términos para el ex senador santandereano Richard Aguilar, del poderoso clan que domina la política de ese departamento, que se encontraba detenido en una unidad militar, investigado por los delitos de concierto para delinquir, contratos sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. Líbrese boleta de libertad con destino al Batallón de Policía Militar número 13, General Tomás Cipriano Mosquera. Aguilar, quien también fue gobernador de Santander y quien es hermano del actual mandatario del departamento, había sido capturado el 27 de julio del año pasado por orden de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, debido a que en ese momento tenía fuero de senador. Esto se lee en el escrito de acusación contra Aguilar. El senador Aguilar se interesó indebidamente en la celebración de varios contratos de obra del departamento en provecho propio y contratistas. Aguilar también tiene abiertos procesos penales de la época en la que era gobernador entre 2012 y 2015 por presuntas irregularidades cometidas en el ejercicio de sus funciones. Estamos indignados. El abogado Sergio Eduardo Toledo es el representante de la veeduría La Lupa, una de las organizaciones ciudadanas más reconocidas de Santander. Es un sujeto de extrema peligrosidad. Recordemos que no solo se robaron la plata del estadio, sino también la del Coliseo Vicente Díaz, la plata de la alimentación de los niños pobres del PAE y la plata de la carretera San Gil Charalá. Según el veedor ciudadano que ha liderado parte de estas denuncias en su región, debe existir una complicidad de la Fiscalía para que el proceso no avance y el involucrado pueda pedir libertad por vencimiento de términos.
Se hace burla por parte de las autoridades judiciales que dejan en libertad estos sinvergüenzas delincuentes que se roban la plata del pueblo. Los políticos Aguilar tienen una larga historia judicial. Mauricio, hermano del recién liberado, también es investigado por la Fiscalía como presunto responsable de desaparecer las pruebas contra su hermano Richard, en lo que constituiría la comisión por parte de este mandatario regional del delito de obstrucción a la justicia. El Senado, que ya había hecho de la Comisión de Disciplina Judicial el refugio para un procesado por el caso de Odebrecht, le concedió otro beneficio a los miembros del Tribunal Disciplinario, la definición de este como corte, con una jugadita en la Comisión Primera. Guillermo Gómez. Claudia, la jugadita consistió en incluir el cambio de nombre en el mismo proyecto que crea la jurisdicción agraria, de manera que si alguien votaba en contra, rechazaba también el nuevo tribunal. En el Congreso se discutió en tercer debate el proyecto de creación de la que se denominaría Corte Agraria y Rural, con la que se pretende dar justicia efectiva y pronta a la población campesina del país. Pero cuando se estaban analizando los pros y los contras de tener esta nueva Corte, Emiliano Rivera, secretario de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, apareció en el Capitolio para hacer lobby a favor de la entidad para la que trabaja. Pretende que la comisión ya no se llame así, sino que su nombre también se cambie y se le ponga Corte Nacional de Disciplina. La razón que Emiliano Rivera expone es que los magistrados de la comisión se sienten inferiores al resto de los togados de las Cortes y que creen que ellos se merecen el mismo tratamiento y dignidad. Rivera fue secretario de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes durante 15 años, por lo que se supone que tiene grandes influencias en el Congreso. El pasado miércoles se vio a Emiliano Rivera rondando los pasillos del Senado y hablando con varios parlamentarios. En esta imagen comparte risas con uno de los senadores. La tarea de Rivera fue exitosa, pues ese mismo día logró 15 de 17 votos a favor del cambio de título de la comisión. Modifíquese la expresión Comisión Nacional de Disciplina Judicial por Corte Nacional de Disciplina. El liberal Alejandro Carlos Chacón incluyó el cambio del nombre de la entidad judicial. Y el artículo 7º con la proposición aditiva del senador Chacón y otros. Tras conseguir su cometido, Rivera respiró cómodo mientras disfrutaba de la curul de un parlamentario. Humberto de la Calle explicó ese día por qué votó a favor de cambiar el nombre de la Comisión Nacional de Disciplina. Yo estaba en contra de llamar corte a la comisión, pero si voto no, me llevo el segundo, que es la clave de todo esto. La explicación de la Calle es relevante porque evidencia que lo que hicieron fue unir dos artículos antes de iniciar la votación. Lo que ocurre es que el otro artículo incluido es la columna vertebral para crear la Corte Agraria. Es decir, que quien dijera no al cambio de nombre de la comisión también estaría diciendo no a la creación de la Corte Agraria. Senador, tiene usted la razón. Lo que pasa es que como ya restaban solo esos dos artículos y no había ninguna proposición al respecto, los sometimos juntos. Es bastante probable que la Corte Constitucional tumbe ese articulito, porque no fue discutido en la Cámara, en donde ya se surtieron dos debates del proyecto de la Corte Rural. Ninguna ciudad de Colombia fue incluida en el índice Best Cities, en el que hay 5 latinoamericanas, lo que indican los indicadores. El índice Best Cities, que anualmente escoge las 100 mejores ciudades del mundo, le dio un primer lugar honorario a Kiev y volvió a dejar a Londres en el primer lugar en la tabla y en el último a Marsella, Francia. A Sao Paulo la arranqueó en el puesto 33, a Buenos Aires en el 44 y a Santiago en el 70. Esto indica que Bogotá es apenas suramericana. Esto es lo que indican los indicadores. Ya es noticia extraordinaria saber que sí existen los platillos voladores. Lo verdaderamente novedoso es que son de origen terrícola y que podrían ser el humano vehículo para aterrizar en otros planetas. Para llevar humanos a Marte, la Agencia Aeroespacial Estadounidense desarrolla un platillo volador inflable que cambiará las cápsulas espaciales por este plato protegido por un escudo térmico que actúa como freno cuando entre a la atmósfera del planeta rojo. Para los ingenieros de la NASA, los 7 minutos de terror, que son el periodo de tiempo en que la nave espacial aterriza en otro planeta, es lo que quieren evitar, porque durante este periodo la comunicación con la Tierra es nula debido a que la señal de radio tarda 11 minutos en llegar.
Es decir, cuando entre a la atmósfera del planeta rojo, debe reducir su velocidad de 19.000 kilómetros por hora a 3 kilómetros por hora. Para esto necesita 7 minutos. Entonces no permite que en ese tiempo haya comunicación con la Tierra. Esta semana la NASA hizo una prueba con este objeto volador inflable y controló su aterrizaje en el Océano Pacífico cerca a las islas de Hawái. Aunque parezca un juego, pues este plato inflable se puede desinflar, recoger y guardar, este proyecto busca que la tecnología pueda convertir lo que será un nuevo destino turístico para humanos en un viaje seguro. Durante su intervención en la reunión del sudeste asiático, la ASEAN, realizada en Camboya, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, tuvo un desliz verbal con el anfitrión que le hizo entender que nuestro país está en su cabeza. Now that we are back together here in Cambodia, I look forward to building even stronger progress than we've already made. And I want to thank the Prime Minister for Colombia's leadership in the ASEAN chair. El error se hizo conocido en diferentes medios de comunicación en el mundo. Esto es Noticias 1, la red independiente. Durante este mes de noviembre, por donaciones de 200.000 pesos, recibirán 23 boletas para participar en el concurso del carro de la Independencia y además este maravilloso kit de Noticias 1 2023 con morral inteligente que tiene puerto USB y cable para Powerbank, carriel y cartuchera. Pueden escogerlos en 3 colores: negro, gris y azul. Recuerden, aportes de 200.000 pesos, 23 boletas y el combo del morral, carriel y cartuchera. Muchas gracias. Cambio, en solo 9 meses de vida es ya el segundo medio digital más consultado por los líderes de opinión. Sea usted uno de ellos. Suscríbase en www.cambiocolombia.com. Al menos 300 ciudadanos presentaron sus propuestas en temas para el Plan Nacional de Desarrollo en la primera jornada de diálogos regionales vinculantes que se vivió hoy en Bogotá. Llegaron a Bogotá los diálogos regionales vinculantes con los cuales el Gobierno Nacional construye el Plan Nacional de Desarrollo, ley que se debatirá el próximo año en el Congreso y que será la hoja de ruta con la cual gobernará el presidente Gustavo Petro. Lo que la gente decida serán los insumos del plan de desarrollo. Estamos en un momento único. Esta es la primera vez que se hacen diálogos vinculantes con la ciudadanía. Los encuentros en Bogotá se cumplieron en 7 colegios de diferentes localidades. En Engativá el evento tuvo lugar en el Colegio Juan del Corral, en donde al menos 300 personas presentaron sus propuestas. En estos diálogos no se toca ningún tema de salud mental y deberíamos empezar a implementar estos temas en los niños y también en la educación. Un proceso lento pero seguro porque se está evidenciando que el cambio es ya. La idea es que en realidad nos escuchen y lo implementen. El Gobierno Nacional hizo énfasis sobre los ejes fundamentales, como la seguridad humana, la soberanía alimentaria y la responsabilidad con el ambiente, específicamente con las fuentes hídricas. Que nosotros aquí en Bogotá sintamos la responsabilidad que tenemos con el agua, con los páramos, Chingaza, Sumapaz. Hasta el momento se han cumplido 31 diálogos de los 52 propuestos. Este domingo los diálogos serán en Quibdó y Girardot. La próxima semana serán en Puerto Carreño, Puerto Asís, Manizales, San José del Guaviare, Pasto e Inírida. A la fecha hay más de 21.000 propuestas recibidas en 1.500 mesas desarrolladas, con una participación de aproximadamente 150.000 personas. Cerrar el pico ha sido por siglos una dieta sugerida y en esta época de ciencia a la mano sigue recomendándose, pero manteniendo cierto ritmo. Hacer ejercicio y comer bien son actividades clave para tener una vida sana. Sin embargo, en los últimos años se ha dado a conocer el ayuno intermitente como una práctica beneficiosa para la salud. No es una dieta, sino es un protocolo de alimentación en el cual jugamos con las horas de ingesta de alimentos. Es decir, determinamos una cantidad de horas para dejar de comer y solo nos alimentamos durante una parte del día. Hay varios tipos
de ayuno intermitente, el más tradicional es el 16-8, hay otro que es de 24 horas, otros de 36 horas. Lo recomendable para que el cuerpo se vaya acostumbrando es empezar aumentando el tiempo entre comidas paulatinamente, ayunando por periodos cortos. Durante las horas de ayuno sí se pueden consumir bebidas. Para no salirte del ayuno, te hablo de consumir agua, tés fríos, bebidas saborizadas, siempre y cuando no tengan calorías. Esta práctica se usa para controlar el peso e incluso reducirlo, pero también ayuda a las personas que han tenido una mala relación con la comida. Al empezar a practicar el ayuno intermitente se pueden sentir efectos secundarios como mareos o dolor de cabeza. Por eso siempre debe practicarse con acompañamiento de profesionales. Cerrar el pico ha sido por siglos una dieta sugerida y en esta época de ciencia a la mano sigue recomendándose, pero manteniendo cierto ritmo. Hacer ejercicio y comer bien son actividades clave para tener una vida sana. Sin embargo, en los últimos años se ha dado a conocer el ayuno intermitente como una práctica beneficiosa para la salud. No es una dieta, sino es un protocolo de alimentación en el cual jugamos con las horas de ingesta de alimentos. Es decir, determinamos una cantidad de horas para dejar de comer y solo nos alimentamos durante una parte del día. Hay varios tipos de ayuno intermitente, el más tradicional es el 16-8, hay otro que es de 24 horas, otros de 36 horas. Lo recomendable para que el cuerpo se vaya acostumbrando es empezar aumentando el tiempo entre comidas paulatinamente, ayunando por periodos cortos. Durante las horas de ayuno sí se pueden consumir bebidas. Para no salirte del ayuno, te hablo de consumir agua, tés fríos, bebidas saborizadas, siempre y cuando no tengan calorías. Esta práctica se usa para controlar el peso e incluso reducirlo, pero también ayuda a las personas que han tenido una mala relación con la comida. Al empezar a practicar el ayuno intermitente se pueden sentir efectos secundarios como mareos o dolor de cabeza. Por eso siempre debe practicarse con acompañamiento de profesionales. En deportes a motor, 10 kartistas colombianos preparan su participación en el próximo mundial de la categoría Rotax Max Challenge, que se correrá en Europa. Esta pista reunirá a los más selectos del planeta. En Portimao, Portugal, el Mundial Rotax Max Challenge y Colombia dirá presente. Vamos a ir con 10 pilotos que nos van a representar en el Mundial. Son en total 360 pilotos en 7 categorías, micro, mini, junior, senior, DD2 y DD2 Master. En el premundial, David Cárdenas ya probó la pista en el puerto del sur portugués. Tuve unos muy buenos resultados, mucho mejor de lo que esperé. Había clasificado sexto, en las carreras estuve en promedio entre tercero y octavo. Algunos lograron su cupo en el suramericano y otros en el campeonato nacional. Gané 11 válidas de 12 y así ganando el ticket, el cupo al mundial. Los kartistas colombianos rodarán por la pista lusitana tras la gloria. Tenemos con qué dar la pelea. Tenemos unos 3 pilotos de verdad muy fuertes que han corrido otros eventos internacionales. Así que estos jóvenes pilotos están por partir con un objetivo. El 15 al 29 de noviembre espero dar lo mejor de mí, me he preparado mucho para esto. Estoy la verdad muy emocionado y ansioso para poder lograr mis metas. Y van a fondo por el tricolor nacional. Repleta de turistas y aventureros, Albuquerque, en Nuevo México, puso a todos a mirar al aire, excepto a los 62 pilotos de balones y sus ayudantes que este fin de semana en la regata de globos aéreos comenzaron a celebrar este año sobre las aguas del lago Powell. Con estas imágenes nos despedimos, pero no olviden seguirnos, suscribirse y activar sus notificaciones en Quay, Instagram y YouTube. Noticias 1 Colombia, en Facebook nos encuentran como Noticias 1 y en Twitter @Noticias 1. Nos vemos en las redes sociales y mañana domingo a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, gracias por elegir la independencia. Durante este mes de noviembre, por donaciones de 200.000 pesos,
recibirán 23 boletas para participar en el concurso del carro de la Independencia y además este maravilloso kit de Noticias 1 2023 con morral inteligente que tiene puerto USB y cable para Powerbank, carriel y cartuchera. Pueden escogerlos en 3 colores, negro, gris y azul. Recuerden, aportes de 200.000 pesos, 23 boletas y el combo del morral, carriel y cartuchera. Muchas gracias.